Ley General de Educación, Título 3 del Sistema Educativo Nacional. Capítulo 1 de la naturaleza del Sistema Educativo Nacional. Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional se conforma del conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación del servicio público de la educación. Artículo 32. A través del Sistema Educativo Nacional se coordinarán los esfuerzos para el cumplimiento de las leyes en la materia. Artículo 33. Se llevará a cabo una programación para armonizar la formación docente, directiva, así como la infraestructura y los materiales con las necesidades educativas. Artículo 34. Hace referencia a los componentes del Sistema Educativo Nacional, que de manera general son los educandos, las maestras y los maestros, las madres y padres de familia, las autoridades educativas, las autoridades escolares, las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas, las instituciones educativas del Estado, las instituciones de los particulares, las instituciones de educación superior, los planes y programas de estudio, los muebles e inmuebles, los consejos de participación escolar, los comités escolares de administración participativa, así como todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación. El artículo 35 hace referencia a la organización de tipos, niveles, modalidades y opciones educativas. Artículo 36. La educación responderá a la diversidad de las características y necesidades de los sectores poblacionales. Capítulo 2 del tipo de educación básica. Artículo 37. En él se establece la composición de la educación básica, que es la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y también se establecen la diversidad de servicios en los que esta educación será ofertada. Artículo 38. Se generará de manera progresiva la prestación universal de educación inicial. Artículo 39. La Secretaría determinará principios rectores y objetivos de la educación inicial. Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial. Artículo 41. Se deben fomentar programas de orientación y educación para una alimentación saludable y nutritiva. En el artículo 42 se plasma la edad mínima para ingreso a preescolar, que es de 3 años, y la edad mínima para ingreso a primaria, que es de 6 años, cumplidos el 31 de diciembre del inicio de ese ciclo escolar. Artículo 43 hace referencia a la educación multigrado, que se debe implementar en zonas de alta y muy alta marginación. Capítulo 3 del tipo de educación media superior. Artículo 44. Comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes. Artículo 45. La educación media superior se ofrece a quienes han concluido estudios de educación básica. Artículo 46. Se establecerán de manera progresiva medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso a la educación media superior. Capítulo 4 del tipo de educación superior. Artículo 47. Se encuentra compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado. Comprende también la educación normal. Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía. Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior. Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el intercambio académico. Capítulo 5. Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Artículo 52. En él se plasma el derecho de toda persona a gozar los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. En el 53. Marca que el Estado debe impulsar el desarrollo de la investigación. Artículo 54. Participación de educación superior en el desarrollo de la investigación. Artículo 55. El Estado debe de impulsar programas de investigación en instituciones públicas de educación superior. Capítulo 6 de la educación indígena. Artículo 56. La educación indígena debe de contribuir al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la cultura. Artículo 57. Se debe de realizar una elaboración de planes y programas de estudio, así como de materiales educativos dirigidos a comunidades indígenas. Artículo 58. El Estado tiene la obligación de implementar acciones para cumplir con lo dispuesto. Capítulo 7 de la educación humanista. La educación favorecerá las habilidades socioemocionales, así como el aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona. Artículo 60. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística. Capítulo 8 de la educación inclusiva. Artículo 61. La educación inclusiva se refiere a acciones orientadas a reducir las barreras que limitan el aprendizaje, eliminando la discriminación y exclusión. Artículo 62. Se debe asegurar la educación inclusiva en todos los tipos y niveles.
Artículo 63. El Estado proporcionará posibilidad de aprender y desarrollar habilidades que favorezcan su inclusión laboral. Artículo 64. El Estado debe garantizar el derecho a la educación mediante formatos accesibles sin cancelar su acceso al servicio escolarizado. Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas deben facilitar el aprendizaje del sistema braille, así como la lengua de señas mexicana. También se deben de realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad. Artículo 66. Establece los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en educación especial. Artículo 67. Contiene lineamientos para estudiantes con aptitudes sobresalientes. Artículo 68. En el Sistema Educativo Nacional se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, así como en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y en las demás normas aplicables. Capítulo 9. De la educación para personas adultas. El Estado debe implementar programas y servicios educativos para personas adultas. Artículo 70. Se encuentra destinada a personas de 15 años o más que no hayan cursado la educación primaria y secundaria. Artículo 71. Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos que aluden los artículos 83 y 145 de esta ley. Capítulo 10. Del educando como prioridad en el sistema educativo nacional. Artículo 72. El educando tiene derecho a recibir educación de excelencia, ser respetado en su integridad, ser respetado, tener un docente frente a grupo. Artículo 73. En la educación para menores de 18 años se deben de tomar medidas que aseguren su protección y cuidado. Artículo 74. Las autoridades educativas promoverán la cultura de la paz y no violencia. En el artículo 75 se establece la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en planteles escolares. Artículo 76. Se deben de generar condiciones para ejercer el derecho a la educación apegándose a criterios de asequibilidad. En el artículo 77 encontramos que en la formulación de las estrategias de aprendizaje se fomentará la participación y colaboración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de docentes, de directivos, así como de madres y padres de familia o tutores. En el artículo 78 se establece la corresponsabilidad de madres, padres y tutores en el proceso educativo, apoyando su aprendizaje y revisando siempre el desempeño y conducta de los educandos. Artículo 79. Las autoridades educativas desarrollarán programas propedéuticos que consideren a los educandos, sus familias y comunidades para fomentar su sentido de pertenencia a la institución y ser copartícipes de su formación. Artículo 80. Se deben de ofrecer servicios de orientación educativa y trabajo social. El artículo 81 nos habla sobre el establecimiento de instituciones educativas por el Poder Ejecutivo Federal. En el artículo 82 nos orienta sobre las empresas a que se refiere la fracción 12 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se plasma que están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que la requiera sea mayor de 20. Artículo 83. La formación para el trabajo deberá enfocarse en permitir a la persona desempeñar una actividad productiva. Capítulo 11. De las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la formación con orientación integral del educando. Artículo 84. Se debe de utilizar la tecnología para fortalecer los modelos pedagógicos. Artículo 85. La Secretaría establecerá una agenda digital educativa de manera progresiva, la cual dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y educativos que permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Artículo 86. Las autoridades en el ámbito de su competencia deben promover la formación docente en el desarrollo de habilidades tecnológicas. Capítulo 12 y último capítulo del título 3, que corresponde y habla sobre el calendario escolar. Artículo 87. En él se establece el mínimo de 185 días y el máximo de 200 días de los calendarios escolares. También encontramos en él que los ajustes únicamente se pueden realizar mediante previa autorización. Artículo 88. En él se establece que las horas de labor escolar deben encontrarse enfocadas a cumplir con planes y programas de estudio. Igual nos indica que la suspensión solo se puede realizar por una autoridad educativa y que de presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar días y horas perdidos. Artículo 89. El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación.